Si tenemos dos cargas eléctricas, una negativa y una positiva, estas experimentarán una fuerza de atracción entre ellas. Ahora, si tenemos dos cargas iguales, estas experimentarán una fuerza de repulsión entre ellas. Se puede calcular la fuerza de atracción o repulsión mediante la ley de Coulomb. F es igual a K por Q, Q' entre R al cuadrado. Las unidades son, para la constante, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Cargas está en Coulomb o ampere por segundo. La distancia está en metros. Por lo tanto, la fuerza estará en Newton. Por ejemplo, si tenemos dos cargas, una negativa y una positiva, separadas 2 centímetros entre ellas, podemos calcular la fuerza de atracción. Colocamos la expresión y sustituimos los valores. 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6, entre 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado, dándonos un resultado de 225 newton. Ahora, podemos calcular la fuerza resultante sobre una carga positiva influenciada por otras dos negativas. Si están separadas 0.1 milímetros, la carga Q' es de 2 nanocoulomb, Q1 de 6 nanocoulomb y Q2 de 4 nanocoulombs. Q' experimentará una fuerza de atracción por Q1 y también experimentará una fuerza de atracción por Q2. Podemos calcular estas fuerzas utilizando la misma ecuación. Sustituimos los valores. 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 9, por 6 por 10 a la menos 9, entre 1 por 10 a la menos 4 al cuadrado. La expresión de abajo es lo mismo, pero tomamos en cuenta la carga 2 de 4 por 10 a la menos 9. Para F1 nos da un resultado de 10.8 newton y para F2 de 7.2 newton. Como forman un ángulo de 90 grados entre ellos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la fuerza resultante. Fuerza resultante es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Sustituimos los valores. Obtenemos la raíz cuadrada de 168.48, dándonos un resultado de 12.979 newton. También podemos calcular el ángulo con respecto a la horizontal mediante la siguiente expresión, tangente a la menos 1 de 7.2 entre 10.8, dándonos un ángulo de 33.69. Ahora, si el arreglo es un triángulo equilátero, estando separadas 0.1 milímetros entre ellas, podemos calcular la fuerza resultante sobre Q' de 2 nanocoulomb. Tenemos Q1 de 5 nanocoulomb y Q2 de 8 nanocoulomb. Q' experimentará una fuerza de atracción por Q1 y también experimentará una fuerza de atracción por Q2. Utilizamos la expresión de la ley de Coulomb para poder calcular sus magnitudes. Sustituimos ahora los valores. 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 9, por 5 por 10 a la menos 9,
entre 1 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Es lo mismo para la fuerza 2, pero ahora vamos a considerar la carga de 8 por 10 a la menos 9. Para F1 nos da 9 newton y para F2 14.4 newton. Ahora vamos a hacer la suma de las componentes rectangulares. F1 por el coseno de teta 1 más F2 por el coseno de teta 2. Y lo mismo para la sumatoria de F y Y, pero utilizando la función seno. Sustituimos los valores, obteniendo la sumatoria de las componentes en X, 2.7, y la sumatoria de las componentes en Y, menos 20.26. Utilizamos el teorema de Pitágoras nuevamente y sustituimos los valores. 2.7 al cuadrado más menos 20.26 al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada a 417.75, dándonos finalmente un valor de 20.43 newton para la fuerza resultante. Podemos calcular nuevamente el ángulo con respecto al eje horizontal con tangente a la menos 1 de menos 20.26 entre 2.7, dándonos un valor de menos 82.40 grados.